derechito y sin escalas, así sin rumbo, sin freno, no me va a importar absolutamente nada, porque tenemos que revivir este grandioso momento en el que el director de CFE Energía, en el que este equipo de la Comisión Federal de Electricidad explica con pruebas, Miguel Reyes explica con pruebas, con elementos, aquí es donde está el problema, aquí está la falla. O sea, miren, solo les faltó decirle que eran traidores a la patria, vendepatrias. Lo dijeron con sinónimos y un poquito más elegantes, pero se dijo esto en la conferencia de prensa mañanera. Y ahora sí, que valdría mucho la pena, mi querida Ceci, échamelo porque vamos a estar cortando y regresando para darle una explicación importante. Así que vamos a empezar con este clip en donde el director de CFE Energía empezó a exhibirlos como si no hubiera un mañana. Hagan de cuenta que este hombre hoy amaneció y dijo, ahora es mi momento de brillar, y así lo hizo. Vamos a ver y escuchar. Director general de la CFE, vamos a presentar, tenemos una presentación. Mi nombre es Miguel Reyes, a sus órdenes, es director general de CFE Energía, una de las filiales de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a presentar datos precisamente vinculados a lo que acaba de comentar el licenciado Bartlett. Me voy a mover un poco para que pueda explicar la presentación que traemos. Tal y como comentó el licenciado Bartlett, pues toda la serie de reformas regresivas a la ley y a la Constitución comenzadas desde 1992, culminadas con la reforma energética de 2013, dieron lugar a que proporcionalmente pagaran cada vez más, a imagen y semejanza de lo que ya el mismo presidente de la República ha expuesto del pago de los impuestos, que las familias de clase media y baja, es decir, la mayor parte de los mexicanos, pagaran, ¿no?, proporcionalmente más que empresas que pertenecen a grandes corporativos. Esta reforma a la ley de la industria eléctrica que envió el presidente de la República y aprobó el Congreso de la Unión en 2021 tiene por objeto revertir los aspectos más dañinos en contra del pueblo de México de esta privatización del sector eléctrico. Fundamentalmente, ¿hacia dónde y en qué sentido? Eliminando los subsidios a las grandes corporaciones y garantizando a la población que no se va a aumentar la tarifa de electricidad. Le damos a la siguiente, por favor. Existen diversos mecanismos, los ha comentado aquí el director de la Comisión Federal de Electricidad, de esta privatización del sector eléctrico, que generan y reproducen un trato inequitativo y desigual a los mexicanos. Este trato inequitativo, en lugar de que pueda distribuir mejor la riqueza o los recursos a favor de quien menos tiene, pues es al revés, es a favor de una minoría, de un grupo minoritario de la población, y es en contra de la mayor parte de los mexicanos, del pueblo de México. El director de la Comisión Federal de Electricidad mencionó uno de los casos, que es el de las sociedades de autoabasto, y lo sacamos a colación porque en días recientes se ha planteado mucho el tema de las tarifas de electricidad que pagaría un hogar de clase media, un hogar, digamos, en una situación popular, es decir, con pocos recursos o escasos recursos, una tienda del Oxxo, una tienda de abarrotes, una tienda de las que llaman de conveniencia, o grandes corporativos como las tiendas Walmart o como la empresa Bimbo. Y hay muchas otras, ¿no? Estas sociedades de autoabasto, que parecería que es como nosotros conocemos el caso de los campesinos cuando hay una situación de autoconsumo, es decir, produces para el autoconsumo el maíz o el frijol, pues parecería que era una cosa así, producir la electricidad para ti mismo, era una de las figuras iniciales de la privatización para entrar, para quitar, digamos, de alguna manera inicialmente a la Comisión Federal de Electricidad. Pero aquí lo que es perverso es que esto que se supone que es autoabasto, que es autoconsumo, va integrando socios, pues realmente socios, como lo comentó el licenciado Bartlett, socios de paja. ¿Cómo se integran esos socios? Pues con $1. Imagínense si esto no es una cosa simulada. Con $1 me inscribo a la sociedad, con $1, con $5. Y tan es una cosa que no es, digamos, legítima, ¿no?, que de esos 70,000 socios que acaba de mencionar el licenciado Bartlett, que están en las sociedades de autoabasto,
Realmente son 27 grandes corporativos que consumen la mitad de la electricidad de esos 70,000, o sea, los 70,000 pues son paja, ¿no? O sea, realmente lo que está detrás son 27 grandes corporativos con muchas empresas. Y lo que crearon, porque aparentemente entonces es autoconsumo, es que una empresa como Iberdrola tiene a socios como estas empresas que acabo de mencionar y muchas otras. Por cierto que está Kimberly Clark entre las... Vamos a dejarlo ahí, pónganle pausa, mi querido David, mi querida Ceci, porque lo vamos a retomar a partir de ahí en un segundo momento. Pero ustedes saben que yo no soy experta en energéticos, pero me encanta tener a quienes sí son expertos en temas energéticos, en analistas, en estos análisis en materia energética, y por eso le agradezco al doctor Valderas Puga que esté con nosotros y le doy la bienvenida, le digo muy buenos días, doctor, pero empiezo preguntándole, esto del autoconsumo, esto de llegar y ser socio prácticamente con $1, o sea, si yo llego mañana a una empresa, ¿no? A cualquiera de estas y digo, hey, yo quiero ser socio, ¿ya puedo tener ese tipo de privilegios? ¿O cómo concebimos lo que hasta este momento presentamos en este video que se presentó en la mañanera, que se hizo una manera de, pues sí, saquear al Estado y pasarse por el arco del triunfo la ley? Muy buenos días, doctor Valderas. Hola Meme, buenos días. Mira, sí, yo había ya denunciado este esquema en Capital 21 con Juan Becerra y Azul Alzaga, porque yo había señalado cómo funciona este esquema del autoabasto y qué bueno que hoy se da a conocer públicamente en la mañanera por Manuel Bartlett, director de Comisión Federal, y por miembros de Comisión Federal de Electricidad. Justamente lo que se señaló hoy en la mañana, yo ya lo había denunciado en televisión, porque había una información de Comisión Federal muy interesante en donde se señalaba que el daño de los contratos leoninos ascendía a 470,000 millones de pesos en 5 años de reforma energética, de los cuales más de 20,000 correspondían a los autoabastos simulados. Y justamente se señalaba, este esquema se pervirtió, viene de Salinas de Gortari en 1992. La intención es que yo, industrial o minero, pongo mi planta de generación eléctrica, de energía eléctrica, para usarla en mi fábrica, para usarla en mi mina. Ese era el esquema original. Lo que sucede es que a lo largo del tiempo el esquema se pervirtió y entramos en la simulación que fue denunciada hoy en la mañana. Pago $1, me hago socio y entonces ya con ese esquema pago la electricidad más barata y además invento que mi energía viene de energías renovables. Mira, muy importante, Meme, muy importante, así como tú dices, no soy experta en energéticos. Bueno, te voy a citar lo que dice textualmente George Kahale, que es un experto internacional en contratos en el sector energético, presidente del despacho Curtis de New York City. Fíjate lo que dice George Kahale. Si queremos probar que un contrato no es leonino, fíjate, es el contrato puede ser explicado públicamente sin que te dé vergüenza. Bueno, ese contrato no es leonino, pero si no lo puedes explicar sin que te dé vergüenza, es probable que sea ilegal. ¿Qué vimos hoy en la mañana? Datos precisos de lo que muchos hemos venido denunciando. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de contratos leoninos, los que hemos venido siguiendo la reforma energética sabíamos perfectamente a qué se refería. Recordarás, Meme, que hace como 2 meses se dio a conocer un contrato con Odebrecht, aquella famosa empresa que sobornó a legisladores mexicanos para aprobar la reforma energética de 2013. Ese contrato de Odebrecht y lo que se presentó hoy en la mañana nos muestran actitudes ilegales, ilegítimas, abusivas de empresas extranjeras que vienen a hacer a México lo que no se atreven en sus propios países.
Ahora, doctor, me está diciendo algo que creo que es muy importante. Creo que es este sentido de la reforma eléctrica lo que hoy se quiso dar a entender o explicar con pelos y señas, porque particularmente se hablaba de que esta reforma buscaría darle salida a la ley combustorio, la convirtió en ley combustorio para algunos, que si iba a ser sucia, que si la CFE es mala. Y yo quiero preguntarle eso, porque aunque quedó muy claro en la conferencia de prensa, estamos hablando de que hay una campaña que advierte que la Comisión Federal de Electricidad no sirve, es sucia, no genera nada positivo y no nada. Hoy Manuel Bartlett exhibió que no es que sea sucia, es que la han dejado en un completo descrédito porque han preferido darle esta prioridad a las empresas privadas. Y ahí quiero preguntarle, voy a insistir en esta parte, ¿por qué empresas privadas? ¿Por qué a alguien cabría en su lógica que una empresa privada le va a generar más beneficios que a la empresa productiva del Estado? ¿Por qué seguimos pensando que la empresa productiva del Estado opera como una empresa normal, como si fuera una empresa lucrativa, una Iberdrola? ¿Por qué seguimos pensando? ¿Por qué hay quienes siguen pensando en ese pequeño error y que no entienden la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Exacto, meme. Hay quienes piensan, yo no, y muchos no. Las empresas del Estado, el Seguro Social, el ISSSTE, Comisión Federal, Pemex, muchas empresas en muchos países son empresas públicas que no buscan el lucro. Endesa en España durante mucho tiempo fue una empresa pública creada por Francisco Franco, pero que nunca buscó el lucro. Buscas dar un servicio, no pierdes, pero tampoco ganas. Las empresas privadas, su principal objetivo es el lucro. Pero además, meme, ahí te va otro dato que debemos tener muy claros los mexicanos. Mira, si nos vamos a la revista Fortune Global 500 de 2020, que te marca las 500 empresas más importantes en el mundo, vamos a descubrir que la que está considerada en el mundo como más lucrativa es Saudi Aramco, la empresa petrolera estatal árabe. Bueno, la empresa más lucrativa en el mundo, meme, tiene ganancias abajito del 27% con respecto a sus ingresos, que además son altos en Saudi Aramco. 27% la tasa de ganancia de la empresa más lucrativa. Ojo, en esa misma clasificación aparece la empresa española Iberdrola, que ocupa el lugar 303. Su tasa de ganancia a nivel mundial es apenas del 9%. 9%. Y la tasa de ganancia de Walmart es menor del 3%. ¿Hacia dónde voy? Pues que en México, por contratos de 20 años, tarifas bajas de porteo, simulación con el autoabasto, no hacerme cargo de los costos de respaldo de las energías intermitentes y después de 20 años el 70% de la inversión se les regresa por los certificados de energía limpia. Ojo, meme, ojo, eso podría llevar a ganancias del 800%. Es decir, empresas que a nivel global tienen una ganancia del 10% sobre ingresos, en México vienen a ganar casi el 800% de ganancias. Alguien se los permitió. ¿Quién firmó los contratos? Los principales responsables, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari. O sea, esto tiene nombre y apellido de quienes firmaron contratos tan desventajosos para el sector público, tan a favor de privados, principalmente extranjeros. Y siguiendo con el tema de las empresas, doctor Valderas, aquí antes de que entrara CFE Energía a explicar con los elementos, Manuel Bartlett estaba explicando cómo es estas irregularidades, ¿no? Cómo él considera que es inconcebible que declaren
que esta reforma genera una competencia desleal cuando la competencia desleal ya existía hacia la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué se usa este argumento cuando el propio Manuel Bartlett dice, ellos, o sea, nosotros tenemos no solamente que subsidiarles, sino que prestarles prácticamente la infraestructura, lo cual nos genera un gasto y no se genera prácticamente nada? ¿De dónde genera la Comisión Federal de Electricidad su utilidad o de dónde obtiene los ingresos la Comisión Federal de Electricidad a partir de esta reforma energética, reforma que le vino a dar en la torre y que con la reforma eléctrica se buscó, pues, de alguna manera subsanar estos detallitos? ¿Por qué no por qué no se declaró inconstitucional en su momento, incluso, que si ya que estamos hablando de empresas, ¿por qué no se declara constitucional cuando la reforma energética planteaba darle en la torre a la Comisión Federal de Electricidad? Mira, no solo déjate recuerdo que en 2012, antes de la reforma energética del PRI y del PAN, Pemex tenía ganancias, ojo, no ingresos, no, ganancias. Es decir, a tus ingresos le quitas tus egresos. Pemex tenía ganancias al año de 70,000 millones de dólares. Es decir, ganancias de 1.4 billones de pesos antes de la reforma energética de 2013. Mira, para mí el dato esencial de los resultados de esta reforma energética es revisar la balanza comercial petrolera de Pemex con datos de los mismos panistas y de los mismos priistas. Yo he conservado todos esos datos desde 2002 hasta 2020. ¿De dónde? De la fuente oficial, que es Pemex. Ojo, pasamos antes de 2013. Pemex tenía un superávit de 20,000 millones de dólares anuales. 20,000 millones de dólares anuales quiere decir 400,000 millones de pesos más de lo que importamos que de lo que exportamos. Ojo, para 2015 ya no teníamos superávit y para 2016 entramos en déficit. El nuevo gobierno, hoy el presidente dijo, tenemos que trabajar con lo que nos dejaron, pues los priistas y los panistas dejaron una empresa que tenía un superávit de 20,000 millones de dólares en un déficit de 4,000 millones de dólares. Es decir, México perdió 24,000 millones de dólares. ¿Qué hicieron con Comisión Federal de Electricidad? Lo mismo, no das mantenimiento. Hoy planteaba el presidente, turbinas con 50 años de antigüedad. Aplicaron a Comisión Federal de Electricidad, a Luz y Fuerza del Centro, que desapareció el narcogobierno de Felipe Calderón, le aplicaron el mismo esquema que las refinerías de Pemex. No les dieron mantenimiento. Ahí está el caso de agronitrogenados, ahí está el caso de Pajaritos. No doy mantenimiento, la vendo como chatarra a privados extranjeros. Saben que es una magnífica inversión porque el petróleo ha sido durante décadas y sigue siendo el mejor negocio del mundo. Ya en Fortune 500, la empresa número 3 en el mundo es del sector eléctrico, es la China State Grid. La energía sigue siendo el mejor negocio. No se puede equiparar, Comisión Federal con una empresa privada. No, sus objetivos no son los mismos. No se puede hablar de monopolio con una empresa privada. Y esto a mí, ¿sabes cómo que me imagino? Como que la reforma energética, tanto en Pemex como en Comisión Federal de Electricidad, es como si te estuvieran en un ring a pelearte en box con un peso pesado, pero a ti te amarran una mano y entonces tienes que pelear con una sola mano. Eso fue lo que le hicieron a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Y ahora